El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales del centro comercial más lujoso de Polanco, creando reflejos dorados sobre el mármol pulido del piso, entre el bullicio de las voces y el sonido de los tacones resonando en los pasillos. Una mujer de 30 años caminaba con paso apresurado, sosteniendo firmemente la manita de una niña de 9 años que brincoteaba a su lado. Carmen Morales llevaba puesto su uniforme de trabajo, una blusa blanca impecable y una falda azul marino que había planchado esa misma mañana con el cuidado de quien sabe que cada detalle cuenta cuando trabajas en un lugar donde el dinero habla más fuerte que las palabras. Sus zapatos negros, aunque gastados, brillaban como espejos. Había aprendido que en ese mundo de apariencias, hasta el más mínimo descuido podía costarte el empleo. Sofía, su hija, miraba todo con los ojos bien abiertos, maravillada por las tiendas llenas de cosas brillantes y costosas que jamás podrían permitirse. La pequeña tenía el cabello castaño recogido en 2 coletas perfectas que Carmen había hecho esa mañana antes del amanecer, cuando aún el mundo dormía, y ella ya se preparaba para otro día de trabajo. «Mami, ¿por qué siempre vienes aquí si no compramos nada?», preguntó Sofía, con esa curiosidad inocente que solo tienen los niños. Carmen sonrió con ternura, mientras ajustaba su bolsa de mano, donde llevaba su identificación de empleada y las pocas monedas que le quedaban después de pagar el camión. «Porque aquí trabajo, mi amor, en la joyería de don Fernando. ¿Recuerdas?». La niña asintió, aunque no terminaba de entender por qué su mamá tenía que trabajar en un lugar donde las cosas costaban más dinero del que ellas veían en meses enteros. Lo que Sofía no sabía era que cada día Carmen cruzaba esos pasillos sintiendo como si caminara por un mundo que no le pertenecía, un recordatorio constante de todo lo que había perdido y de todo lo que nunca podría recuperar. Mientras se dirigían hacia la joyería, Carmen sintió esa familiar punzada en el pecho que la acompañaba desde hacía 10 años. Sus dedos se movieron inconscientemente hacia su cuello, tocando apenas la pequeña cicatriz que se escondía bajo el collar de perlas falsas que usaba todos los días. Era un gesto automático, como quien toca una foto en la cartera o susurra una oración silenciosa. Esa cicatriz era su secreto más doloroso y su recuerdo más vívido, una marca de apenas 3 centímetros que había cambiado para siempre el curso de su vida, dividiendo su existencia en un antes y un después que aún la perseguía en las noches más solitarias. La joyería de don Fernando estaba ubicada en el 2.º piso del centro comercial, junto a las tiendas más exclusivas. Era un negocio familiar que había pasado de padre a hijo durante 3 generaciones, y Carmen había tenido la suerte de conseguir trabajo ahí 2 años atrás, cuando Sofía apenas tenía 7 años y la situación económica se había vuelto desesperante. Don Fernando era un hombre mayor de 60 años, con canas perfectamente peinadas y unas manos que conocían cada secreto de las piedras preciosas. Había visto en Carmen algo que otros empleadores no habían sabido apreciar, una honestidad cristalina y una dedicación que nacía de la necesidad, pero también del orgullo de una mujer que se negaba a rendirse. «Carmen, qué bueno que llegaste temprano», dijo don Fernando mientras revisaba el inventario de la mañana. «Hoy va a ser un día pesado. Tenemos una exposición de diamantes y van a venir muchos clientes importantes». Carmen asintió mientras se ponía el delantal que la identificaba como empleada de la joyería. Sofía se sentó en la pequeña silla que don Fernando había puesto especialmente para ella en un rincón, con algunos libros para colorear y crayones para mantenerse entretenida mientras su madre trabajaba. Las horas pasaron entre el brillo de los diamantes y el sonido suave de la música clásica que siempre sonaba en la joyería. Carmen atendía a los clientes con una sonrisa profesional, explicando las características de cada pieza, calculando precios y procesando ventas que equivalían a varios meses de su sueldo. Era cerca del mediodía cuando el centro comercial se llenó de una energía diferente. Un murmullo recorrió los pasillos, el tipo de rumor que surge cuando alguien importante hace su aparición. Carmen escuchó a las empleadas de la tienda de al lado susurrar entre ellas sobre el empresario millonario que acababa de llegar. Rodrigo Santamaría caminaba por el centro comercial con esa seguridad que solo da el dinero y el poder. A sus 32 años,
Había construido un imperio empresarial que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país. Sus trajes eran hechos a medida en Italia, sus zapatos de cuero británico costaban más que el sueldo anual de la mayoría de las personas, y su reloj suizo marcaba no solo las horas, sino también su estatus en una sociedad obsesionada con las apariencias. Pero detrás de esa fachada de éxito y prosperidad, Rodrigo cargaba con un peso que el dinero no había podido aliviar. Sus noches eran largas y solitarias, llenas de pesadillas que lo despertaban con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Sus días estaban llenos de reuniones y decisiones empresariales, pero vacíos de la única cosa que realmente había importado en su vida. Mientras caminaba por el centro comercial, seguido por dos guardaespaldas discretos que mantenían la distancia justa para no parecer obvios, Rodrigo sentía esa familiar sensación de vacío que lo acompañaba a todas partes. Había venido a comprar un regalo para la hija de su socio, una niña que cumplía 10 años, y cuya sonrisa inocente le recordaba dolorosamente a alguien que había perdido hacía mucho tiempo. Sus pasos lo llevaron naturalmente hacia el segundo piso, donde estaban las joyerías más exclusivas. No había una razón específica para elegir esa dirección. Simplemente siguió el impulso de sus pies, como si algo invisible lo jalara hacia un destino que no podía imaginar. En la joyería de don Fernando, Carmen estaba mostrando un collar de perlas a una cliente cuando sintió que algo cambiaba en el ambiente. Sofía, que había estado coloreando tranquilamente en su rincón, levantó la cabeza con curiosidad hacia la entrada de la tienda. Rodrigo se detuvo frente al aparador principal, observando los diamantes que brillaban bajo las luces LED. Su mano se movió inconscientemente hacia el cuello de su camisa, donde bajo la tela italiana se escondía una cicatriz que había tratado de olvidar durante 10 años. Era su marca más personal y su dolor más profundo, una herida que había sanado en la piel, pero que seguía abierta en su alma. Don Fernando se acercó con la experiencia de quien ha tratado con millonarios toda su vida. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Busco algo especial», dijo Rodrigo con esa voz profunda que había aprendido a usar en las salas de juntas. «Un regalo para una niña, algo que le recuerde que es valiosa». Mientras don Fernando comenzaba a mostrarle diferentes opciones, Carmen siguió atendiendo a su cliente, pero algo en la voz del hombre la había hecho sentir un escalofrío extraño. Era una sensación que no podía explicar, como cuando escuchas una canción que no recuerdas, pero que tu corazón conoce de memoria. Sofía dejó sus crayones sobre la mesa y se acercó lentamente hacia donde estaban los adultos hablando. Algo en el hombre alto y elegante había capturado su atención. Aunque no sabía exactamente qué era, con la curiosidad natural de los niños, se escondió detrás del mostrador para observarlo mejor. Fue entonces cuando Rodrigo se inclinó para ver mejor una pulsera de oro blanco, y el cuello de su camisa se movió ligeramente, revelando por un instante la marca que había estado escondida bajo la tela, una cicatriz pequeña pero perfectamente visible, de apenas 3 centímetros, con la forma exacta que Sofía había visto toda su vida en el cuello de su madre. La niña sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Su corazón comenzó a latir más rápido, y sus ojos se movieron rápidamente entre el hombre desconocido y su madre, que seguía atendiendo a su cliente sin darse cuenta de nada. Era la misma cicatriz, exactamente la misma, con la misma forma, en el mismo lugar, con esa marca particular que parecía como si alguien hubiera dibujado una pequeña luna creciente en la piel. Sofía había preguntado muchas veces a su madre sobre esa cicatriz, pero Carmen siempre cambiaba el tema con una sonrisa triste, diciendo que había sido un accidente de cuando era joven. La niña había aceptado esa explicación, pero ahora, viendo la misma marca en un extraño, todas las preguntas que había guardado durante años comenzaron a burbujear en su pecho como un volcán a punto de erupcionar, sin pensarlo, sin poder controlarse. Con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, Sofía gritó con una voz que se escuchó por toda la joyería: «Mamá, ese señor tiene la misma cicatriz que tú». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Los diamantes siguieron brillando, la música clásica siguió sonando, pero todo lo demás en el mundo pareció congelarse en ese momento exacto. Carmen dejó caer la cadena que tenía en las manos. El sonido del oro golpeando contra el cristal del mostrador
resonó como un disparo en el silencio mortal que había caído sobre la joyería. Su rostro perdió todo el color y sus ojos se llenaron de un terror que no había sentido en años. Rodrigo se enderezó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Sus manos comenzaron a temblar de una manera que no había sentido desde aquellos días horribles. Hace 10 años, cuando su mundo se había desmoronado y él había tomado la decisión más cobarde de su vida, sus miradas se encontraron a través del espacio que los separaba. Y en ese instante, 10 años de tiempo se desvanecieron como humo. Era como si hubieran vuelto a tener 20 años, como si estuvieran de nuevo en aquella habitación oscura y fría, sosteniendo la mano del otro mientras el miedo los consumía y promesas susurradas de amor eterno se mezclaban con lágrimas de dolor. Carmen vio en esos ojos verdes la misma ternura que había amado con todo su corazón, pero también vio algo más, la culpa que había estado carcomiendo a Rodrigo durante una década, el peso de una decisión que había tomado cuando el trauma era demasiado grande y el futuro demasiado incierto. Rodrigo vio en esos ojos cafés la misma calidez que había sido su refugio en los días más oscuros, pero también vio el dolor que él había causado, las noches solitarias, las lágrimas que había derramado por su ausencia, la vida que había tenido que construir sola. Don Fernando miraba la escena sin entender nada, sintiendo que había algo mucho más profundo y complicado sucediendo en su pequeña joyería. Los otros clientes se habían dado cuenta de la tensión y observaban con esa curiosidad morbosa de quien presencia un drama ajeno. Sofía miraba a su madre y luego al hombre, empezando a entender que había algo importante que no sabía, algo que conectaba a estos dos adultos de una manera que iba mucho más allá de una simple cicatriz coincidental. Fueron segundos que parecieron horas, segundos en los que dos corazones que habían estado rotos durante 10 años comenzaron a latir al mismo ritmo nuevamente, reconociéndose a pesar del tiempo, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que había pasado entre ese último día juntos y este encuentro imposible. Carmen fue la primera en encontrar su voz, aunque cuando habló, las palabras salieron como un susurro quebrado. Rodrigo. Él cerró los ojos por un momento, como si escuchar su nombre en esos labios fuera demasiado doloroso para soportarlo. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas que trataba desesperadamente de contener. Carmen, respondió, y en esa sola palabra había 10 años de arrepentimiento, de noches sin dormir, de decisiones que había querido cambiar miles de veces, pero que ya no tenía manera de deshacer. Sofía, con esa inteligencia emocional que los niños poseen de manera natural, entendió que estaba presenciando algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre, sin saberlo completamente, pero sintiéndolo en cada fibra de su pequeño ser. Se acercó lentamente a su madre y tomó su mano. El contacto de esos deditos pequeños y cálidos fue lo que trajo a Carmen de vuelta a la realidad. Tenía una hija que proteger, una vida que había construido sobre las cenizas de su corazón roto, una estabilidad que había costado años de lágrimas y sacrificios conseguir. «Sofía, ve con don Fernando», dijo Carmen con una voz que trataba de sonar normal, pero que temblaba en los bordes. «Mamá necesita hablar con este señor». Don Fernando, con la sabiduría de sus 60 años y la experiencia de quien ha visto muchos dramas humanos desarrollarse entre diamantes y oro, tomó gentilmente la mano de Sofía. «Ven, pequeña, vamos a ver los relojes que hacen música». Cuando se quedaron solos, con solo el sonido de la música clásica llenando el espacio entre ellos, Carmen y Rodrigo se miraron como dos supervivientes de un naufragio que se encuentran en una isla desierta después de años de creerse muertos el uno para el otro. «¿Cómo has estado?», preguntó Rodrigo, y la pregunta sonó absurda incluso para él. ¿Cómo podía resumir 10 años de vida en una conversación casual? ¿Cómo podía explicar las noches en vela, los terapeutas, los medicamentos, el dinero que había ganado tratando de llenar el vacío que ella había dejado? Carmen sonrió, pero fue una sonrisa llena de dolor. «Sobreviviendo», respondió, y en esa palabra había toda una historia de madres solteras, de trabajos mal pagados, de cenas frías porque llegaba tarde del trabajo, de cuentos antes de dormir leídos con voz cansada pero llena de amor. «La niña», comenzó Rodrigo, pero no pudo terminar la frase.
Sus ojos se movieron hacia donde don Fernando entretenía a Sofía, y en esos ojos verdes había una pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta. Carmen siguió su mirada y luego lo miró a él, y en ese momento, toda la compostura que había mantenido durante 10 años se desmoronó como un castillo de naipes. Las lágrimas que había guardado, las palabras que había ensayado en su mente miles de veces, todo salió de una vez. Se llama Sofía, dijo con la voz quebrada. Tiene 9 años, le gusta colorear, odia las verduras y cada noche me pregunta por qué no tiene papá. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en el mostrador para no caerse. 9 años. Los números se alinearon en su cabeza como piezas de un rompecabezas que había estado evitando armar durante una década. ¿Por qué nunca me dijiste?, preguntó, y su voz sonaba como la de un hombre que se está ahogando. Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de mantener algo de dignidad en medio del colapso emocional. ¿Cuándo podría haberte dicho? Te fuiste, Rodrigo. Te fuiste sin decir adiós, sin dejar una dirección, sin darme una manera de encontrarte. Los recuerdos vinieron como una avalancha. Esa última noche en el hospital, cuando finalmente los habían rescatado después de 3 semanas de pesadilla, Carmen había estado sedada por las heridas, y cuando despertó, él ya no estaba. Las enfermeras dijeron que había pedido el alta voluntaria, había dejado una nota que simplemente decía, «No puedo, perdóname». Estaba roto, susurró Rodrigo, como si eso pudiera explicar 10 años de abandono. No podía ni mirarme al espejo sin verlo todo otra vez. No podía cerrar los ojos sin escuchar sus voces, sin sentir, y yo no estaba rota. La voz de Carmen se alzó, llena de una rabia que había estado hirviendo lentamente durante una década. ¿Crees que para mí fue fácil? ¿Crees que yo no tenía pesadillas? Pero tenía algo más importante que mi dolor, Rodrigo. Tenía una vida creciendo dentro de mí. Tenía una razón para sanar. La discusión podría haber escalado. Podría haberse convertido en el tipo de confrontación que destruye los últimos vestigios de lo que una vez fue hermoso. Pero en ese momento, la voz pequeña de Sofía los interrumpió desde donde estaba con don Fernando. «Mami, ¿por qué estás llorando?». Carmen se secó las lágrimas rápidamente y trató de sonreír. «No es nada, mi amor. Solo estoy hablando con un viejo conocido». Sofía se acercó, con esa intuición que tienen los niños para saber cuándo los adultos no están diciendo toda la verdad. Miró a Rodrigo con curiosidad, sin miedo, con esos ojos grandes y expresivos que eran exactamente iguales a los de su madre. «¿Usted conocía a mi mamá cuando era joven?», preguntó con esa honestidad directa que caracteriza a los niños. Rodrigo se arrodilló para estar a la altura de la niña, y cuando la miró de cerca, sintió como si estuviera viendo un fantasma hermoso. Era Carmen en miniatura, pero también era él. Tenía los ojos de su madre, pero la nariz era suya. Tenía el cabello de Carmen, pero la forma de la sonrisa era exactamente igual a la suya cuando tenía esa edad. «Sí», dijo con la voz temblorosa. «Conocía muy bien a tu mamá. Éramos muy buenos amigos». Sofía asintió, como si eso explicara la tensión emocional que había sentido. ¿Y por qué no la había vuelto a ver en tanto tiempo? La pregunta inocente cortó como un cuchillo. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años las complejidades del trauma, del miedo, de las decisiones cobardes que toman los adultos cuando están demasiado rotos para pensar con claridad? «A veces», dijo Rodrigo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «las personas se separan cuando pasan cosas muy difíciles, no porque no se quieran, sino porque a veces el dolor es tan grande que no saben cómo seguir juntos». Sofía pareció considerar esto seriamente, con esa manera profunda que tienen los niños de procesar conceptos complicados, como cuando me peleo con mi mejor amiga Lucía y luego no hablamos por una semana, pero después nos reconciliamos porque en realidad no queríamos estar enojadas. Carmen sintió que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Su hija, sin saberlo, había capturado en una analogía simple toda la complejidad de lo que había pasado entre Rodrigo y ella. «Algo así», susurró Carmen, «pero a veces, cuando las peleas duran mucho tiempo, es difícil saber cómo volver a ser amigos». Rodrigo miró a Carmen por encima de la cabeza de Sofía, y en sus ojos había una pregunta silenciosa. ¿Era posible, después de todo este tiempo, después de todo el dolor,
Era posible encontrar una manera de volver. Don Fernando, que había estado observando toda la escena con la sabiduría callada de alguien que ha visto mucha vida, se acercó discretamente. «Carmen, ¿por qué no te tomas el resto del día libre? Yo puedo manejar la joyería solo». Carmen lo miró con gratitud. Don Fernando había sido más que un jefe. Había sido como un padre sustituto, alguien que había visto su lucha diaria y la había respetado sin hacer preguntas incómodas. «Gracias, don Fernando», dijo suavemente. Rodrigo se puso de pie lentamente. Podríamos hablar, no aquí, en algún lugar donde Sofía pueda jugar y nosotros podamos». «¿Hablar?», terminó Carmen. «Sí, creo que tenemos mucho de qué hablar». Salieron del centro comercial en un silencio incómodo pero necesario. Rodrigo había despedido a sus guardaespaldas, diciéndoles que no los necesitaría por el resto del día. Carmen había tomado la mano de Sofía, quien caminaba entre los dos adultos, sintiendo instintivamente que algo importante estaba sucediendo pero sin entender completamente qué. Rodrigo los llevó a un parque cercano, uno de esos lugares verdes en medio de la ciudad donde las familias van los fines de semana. Había juegos para niños, bancas bajo los árboles y suficiente espacio para que Sofía pudiera entretenerse mientras los adultos tenían una conversación que había estado pendiente durante 10 años. Mientras Sofía corría hacia los columpios, Carmen y Rodrigo se sentaron en una banca, manteniendo una distancia prudente entre ellos, como dos extraños que están aprendiendo a conocerse nuevamente. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Rodrigo, y su voz sonaba cansada, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante demasiado tiempo. Carmen miró a su hija, que se balanceaba alegremente en el columpio, completamente ajena al drama que se desarrollaba en la banca. «Por el principio, supongo, por lo que pasó después de que te fuiste». Y así, lentamente, como quien desarma un nudo muy apretado, Carmen comenzó a contarle lo que habían sido esos 10 años. Le contó sobre los primeros meses después del rescate, cuando estaba físicamente débil y emocionalmente destrozada, pero gradualmente comenzó a darse cuenta de que no estaba sola, que llevaba una parte de él creciendo dentro de ella. Le contó sobre el miedo que sintió cuando supo que estaba embarazada, sin dinero, sin familia que la apoyara, sin la persona que amaba a su lado. Le contó sobre los trabajos mal pagados, las noches de insomnio, los primeros pasos de Sofía, sus primeras palabras, su primer día de escuela. «¿Su primera palabra fue mamá?», preguntó Rodrigo, y había tanto dolor en su voz que Carmen sintió ganas de abrazarlo. «No», respondió suavemente, «fue papá». Se la pasaba señalando a otros hombres en el parque y diciendo «papá». Creo que sabía instintivamente que le faltaba algo. Rodrigo cerró los ojos, y cuando los abrió, había lágrimas rodando por sus mejillas. «Me odia». Carmen lo miró durante un largo momento antes de responder. «No, Sofía no te odia, porque no te conoce lo suficiente para odiarte. Pero yo sí te odié durante mucho tiempo. Te odié por dejarme. Te odié por no confiar en que podríamos haber superado el trauma juntos. Te odié por robarte la oportunidad de conocer a tu hija y robarle a ella la oportunidad de conocer a su padre». Las palabras eran duras, pero necesarias. 10 años de dolor no podían borrarse con una sola conversación, por emotiva que fuera. «¿Y ahora?», preguntó Rodrigo. «¿Todavía me odias?». Carmen observó a Sofía, que había encontrado a otro niño en el parque y ahora estaban jugando juntos en el arenero, riéndose con esa alegría pura que solo tienen los niños. «Ahora estoy cansada de odiar. El odio es agotador, Rodrigo, y mi hija me ha enseñado que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en sentimientos que te consumen». Era el turno de Rodrigo de contar su historia. Le contó sobre los años de terapia, sobre las pesadillas que aún lo despertaban algunas noches, sobre el imperio empresarial que había construido como una manera de mantener su mente ocupada y evitar pensar en lo que había perdido. «Cada vez que veía a una niña de la edad de Sofía», admitió, «me preguntaba cómo sería ella. Me preguntaba si se parecería a ti, si tendría tu sonrisa, si le gustarían las mismas cosas que a ti te gustaban cuando eras pequeña». «Se parece a ti también», dijo Carmen suavemente. «Tiene tu nariz, tu manera de fruncir el ceño cuando está concentrada, tu sonrisa cuando está realmente feliz». Rodrigo miró hacia donde estaba Sofía, tratando de ver los rasgos que Carmen mencionaba.
Era como mirarse en un espejo del tiempo, ver partes de sí mismo en esta pequeña persona que había crecido sin él, pero que llevaba su ADN en cada célula. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente. Era la pregunta que había estado flotando en el aire desde el momento en que se reconocieron en la joyería. Carmen suspiró profundamente. «No lo sé. Esto no es una película, Rodrigo. No podemos simplemente abrazarnos y actuar como si los últimos 10 años no hubieran pasado. Yo he construido una vida, Sofía tiene su rutina, sus amigos, su escuela. No quiero destruir nada», dijo Rodrigo rápidamente. «Solo quiero... no sé qué quiero. Solo sé que cuando vi a Sofía hoy, cuando me di cuenta de quién era, sentí como si hubiera estado viviendo en una cueva durante 10 años y finalmente hubiera visto la luz del sol. Sofía necesita estabilidad», dijo Carmen firmemente. «Ha crecido sin un padre, pero es una niña feliz y segura. Si vas a formar parte de su vida, tiene que ser para siempre. No puedes aparecer, jugar al papá por unos meses y luego desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles». «No voy a desaparecer», prometió Rodrigo. «Ya huí una vez y ha sido el error más grande de mi vida. No voy a huir otra vez». Sofía había terminado de jugar y se acercaba corriendo hacia ellos, con las mejillas sonrosadas por la actividad y una sonrisa enorme en el rostro. «Mami, hice un amigo. Se llama Diego y tiene un perro que se llama Chocolate». Carmen sonrió y abrió sus brazos para recibir a su hija. «Qué bonito, mi amor. ¿Te divertiste?» «Sí», respondió Sofía, pero luego miró a Rodrigo con curiosidad. «Señor, ¿usted tiene hijos?». La pregunta golpeó a Rodrigo como un rayo. Miró a Carmen, quien le dio una pequeña sonrisa de aliento, como diciéndole que era su decisión cómo responder. «No», dijo finalmente. «Pero siempre he querido tener una hija tan inteligente y bonita como tú». Sofía sonrió con esa vanidad inocente de los niños. «¿Quiere jugar conmigo en los columpios?». Rodrigo miró a Carmen, quien asintió levemente. Se levantó de la banca y caminó con Sofía hacia los juegos, sintiendo como si estuviera dando los primeros pasos de una nueva vida. Mientras empujaba suavemente el columpio donde se balanceaba su hija, Rodrigo sintió una paz que no había experimentado en años. Por primera vez en una década, el futuro no parecía una carga insoportable, sino una posibilidad llena de esperanza. Carmen los observaba desde la banca, viendo cómo interactuaban naturalmente, como si el vínculo de sangre fuera más fuerte que los años de separación. Sofía reía mientras Rodrigo le contaba chistes tontos, y él sonreía con una alegría genuina que Carmen recordaba de cuando eran jóvenes, y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Cuando finalmente regresaron a la banca, Sofía se sentó entre los dos adultos, inconsciente del momento histórico que estaba viviendo. Para ella, simplemente había sido una tarde divertida en el parque con su mamá y un señor amable que sabía contar buenos chistes. «Tengo que llevarte a casa», le dijo Carmen a Sofía. «Mañana hay escuela. ¿El señor Rodrigo va a venir con nosotras?», preguntó Sofía con esa honestidad directa que caracterizaba todas sus preguntas. Carmen y Rodrigo se miraron, y en esa mirada había una conversación silenciosa. No estaban listos para que él fuera a su casa, para que viera la realidad de sus vidas, para tomar ese paso que los comprometería a una relación más complicada y profunda. «No hoy», dijo Carmen suavemente, «pero quizás podamos volver a vernos pronto». Rodrigo asintió, entendiendo que estos procesos no podían apresurarse. «Me gustaría mucho volver a verte, Sofía, y a tu mamá también». «¿Promete que va a volver?», preguntó Sofía, y en su voz había un eco de todas las promesas rotas que había escuchado de adultos a lo largo de su corta vida. Rodrigo se arrodilló frente a ella y la miró directamente a los ojos. «Te prometo que voy a volver, y esta vez, cuando haga una promesa, la voy a cumplir». Carmen sintió que su corazón se acelera. Habían pasado 10 años, pero todavía recordaba lo que significaba cuando Rodrigo hacía una promesa con esa seriedad en sus ojos. Era el mismo hombre que había prometido amarla para siempre cuando tenían 20 años. Antes de que el mundo se volviera loco y los separara, se intercambiaron números de teléfono con la formalidad de dos extraños. Aunque ambos sabían que eran todo menos extraños, habían compartido el tipo de trauma que une a las personas para siempre, y ahora compartían algo aún más fuerte, una hija que era la mejor parte de ambos. Esa noche, después de que Sofía se quedó dormida,
Carmen se sentó en el pequeño sofá de su modesto apartamento y miró su teléfono. Rodrigo había enviado un mensaje simple. «Gracias por hoy, gracias por darle la oportunidad a una segunda oportunidad». Carmen escribió y borró varias respuestas antes de decidirse por algo igual de simple. «Sofía merece conocer a su padre. Vamos despacio, pero vamos». Al otro lado de la ciudad, en su penthouse de lujo, Rodrigo leía ese mensaje una y otra vez, como si las palabras fueran a desaparecer si no las memorizaba perfectamente. Por primera vez en 10 años, se quedó dormido sin tomar las pastillas para dormir que había estado usando desde el rescate. Los siguientes días pasaron en una especie de limbo emocional. Carmen iba a trabajar, atendía a los clientes de la joyería, ayudaba a Sofía con su tarea, mantenía la rutina que había construido cuidadosamente durante años, pero todo se sentía diferente, como si hubiera una corriente eléctrica nueva corriendo bajo la superficie de su vida cotidiana. Rodrigo canceló varias reuniones de negocios, algo que jamás había hecho en 10 años de construir su imperio. Se encontraba mirando por la ventana de su oficina, pensando en ojos cafés y sonrisas pequeñas, en conversaciones sobre escuela y amigos que nunca había tenido. El primer encuentro planeado fue una semana después. En el mismo parque, esta vez, Rodrigo llegó con un pequeño regalo, un libro de cuentos sobre dragones y princesas que había elegido después de pasar 2 horas en la librería, leyendo reseñas y tratando de entender qué tipo de historias le gustarían a una niña de 9 años. Sofía recibió el regalo con la alegría genuina de los niños, pero también con cierta timidez. Había preguntado a su madre durante toda la semana sobre el señor Rodrigo, y Carmen había respondido sus preguntas con honestidad cuidadosa, explicando que había sido un amigo muy especial de cuando ella era joven. «¿Era tu novio?», había preguntado Sofía con esa curiosidad directa que hace que los adultos se atoren con su propia saliva. Carmen había considerado mentir, pero había decidido que su hija merecía la verdad, adaptada a su edad. «Sí, era mi novio, nos queríamos mucho, pero pasaron cosas difíciles y nos separamos. Como en las películas donde los príncipes y las princesas se separan, pero luego se vuelven a encontrar. Algo así, mi amor. Pero la vida real es más complicada que las películas». Ahora, viendo a Rodrigo y Sofía sentados en la hierba del parque, leyendo juntos el libro de dragones, Carmen sintió que tal vez la vida real podía ser un poco como las películas. Después de todo, establecieron una rutina. Cada sábado por la tarde, se encontraban en el parque. Rodrigo llegaba siempre con algún pequeño regalo, libros, rompecabezas, globos de colores, nada extravagante que pudiera hacer que Sofía se acostumbrara a lujos que Carmen no podía permitirse, pero pequeños detalles que mostraban que pensaba en ella durante la semana. Poco a poco, las conversaciones entre Carmen y Rodrigo se volvieron menos tensas y más naturales. Hablaban sobre Sofía, sobre sus personalidades, sobre las pequeñas cosas que los hacían únicos. Carmen le contó sobre la vez que Sofía había decidido que quería ser veterinaria después de encontrar un pajarito herido. Rodrigo le contó sobre su terror a los payasos. Algo que Sofía encontró absolutamente divertido fue durante el cuarto encuentro, cuando Sofía finalmente hizo la pregunta que había estado formulándose en su mente de 9 años. «Rodrigo, ¿por qué mi papá no vive con nosotras?». Carmen sintió que se le paró el corazón. Habían hablado sobre cómo manejarían esta conversación cuando finalmente llegara, pero estar preparado para algo no hace que sea menos difícil cuando sucede. Rodrigo miró a Carmen, quien le dio una pequeña sonrisa de aliento. Era el momento de dar el siguiente paso, de ser más honesto sobre quién era él en la vida de Sofía. «Sofía», comenzó Rodrigo eligiendo sus palabras con el cuidado de quien sabe que está a punto de cambiar el mundo de una niña. «¿Qué sabes sobre tu papá?». «Mami dice que mi papá es un hombre muy bueno, pero que no puede estar con nosotras porque pasaron cosas difíciles. También dice que me quiere mucho, aunque no me conozca». Rodrigo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Carmen había mantenido viva la imagen de un padre amoroso, incluso cuando tenía todos los motivos para estar resentida. «¿Y si te dijera?», continuó Rodrigo con la voz temblorosa, «que tu papá sí te conoce y que ha estado deseando conocerte mejor desde el día que te vio por primera vez». Sofía lo miró con esos ojos grandes y expresivos, procesando las palabras con la seriedad de alguien que intuye que está en el borde de un descubrimiento importante.
¿Usted es mi papá?, preguntó finalmente, con una voz tan pequeña que apenas se escuchó por encima del sonido del viento en los árboles. Sí, susurró Rodrigo, soy tu papá. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían compartido antes. No era incómodo ni tenso. Era el tipo de silencio que viene cuando el mundo cambia completamente en un instante, cuando todo lo que creías que sabías se reorganiza en una nueva realidad. Sofía se quedó muy quieta por un momento, mirando a Rodrigo con una intensidad que era impresionante en alguien tan joven. Luego, lentamente, se acercó a él y puso su pequeña mano sobre la de él. «¿Por qué no habías venido antes?», preguntó, y en su voz no había acusación, solo curiosidad pura. Rodrigo tomó su mano pequeña entre las suyas y trató de encontrar las palabras adecuadas para explicar una década de miedo y arrepentimiento a una niña de 9 años, porque a veces, dijo finalmente, cuando los adultos se lastiman mucho, se asustan tanto que no saben cómo hacer las cosas bien, y yo me asusté mucho, y tomé una decisión muy mala, pero ahora quiero hacer las cosas bien, si tú me dejas. Sofía consideró esto con la seriedad de un juez. «Va a quedarse esta vez, para siempre», prometió Rodrigo. «Si tú quieres que me quede, si quiero», dijo Sofía, y luego con la simplicidad que solo tienen los niños para aceptar nuevas realidades, agregó, «¿Eso significa que ahora tengo un papá como los otros niños?». «Sí», respondió Rodrigo, y sintió como si un peso de 10 años finalmente se levantara de sus hombros. «Eso significa que ahora tienes un papá». Carmen observaba la escena con lágrimas en los ojos, viendo cómo su hija finalmente encontraba la pieza que había estado faltando en su rompecabezas personal. No era el final de la historia, sino el verdadero comienzo. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Integrar a un padre en la vida de una niña de 9 años que había crecido sin él requería paciencia, comprensión y muchas conversaciones difíciles. Sofía tenía preguntas que a veces dolían, como por qué no había estado ahí para su primer día de escuela, o por qué nunca había recibido una tarjeta de cumpleaños de él. Rodrigo respondía cada pregunta con honestidad, apropiada para su edad, pero sin esconder el hecho de que había cometido errores. Carmen se sorprendió de lo maduro que se había vuelto durante esos 10 años, de cómo el hombre que había huido por miedo ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones con valentía. Poco a poco, establecieron nuevas rutinas. Rodrigo recogía a Sofía de la escuela los miércoles y la llevaba a comer helado mientras le contaba sobre su día. Los sábados se habían convertido en día de papá, donde hacían actividades juntos. Visitas al zoológico, tardes de películas, clases de natación. Carmen observaba estas interacciones con una mezcla de alegría y dolor. Era hermoso ver a su hija florecer con la atención de su padre, pero también era un recordatorio constante de todo lo que habían perdido, de los años que nunca podrían recuperar. La relación entre Carmen y Rodrigo era más complicada. Habían estado tan enfocados en integrar a Rodrigo en la vida de Sofía que habían evitado hablar sobre qué significaba su reencuentro para ellos como adultos, como las personas que una vez se habían amado con la intensidad de quienes creen que tienen toda la vida por delante. Fue durante una noche de lluvia, 6 meses después del reencuentro, cuando finalmente tuvieron esa conversación. Sofía estaba durmiendo en casa de su mejor amiga Lucía, y Rodrigo había venido a dejar unos libros que había comprado para ella. Se quedó para una taza de café, y de alguna manera las horas pasaron mientras hablaban sobre todo y nada. «¿A veces te preguntas cómo habría sido?», preguntó Rodrigo finalmente, mirando las fotos de Sofía que llenaban las paredes del pequeño apartamento. «Si yo no hubiera huido, si hubiéramos enfrentado todo juntos». Carmen siguió su mirada hacia una foto de Sofía en su primer día de escuela, sonriendo con orgullo mientras mostraba su mochila nueva. «Todos los días», admitió, «especialmente en los momentos importantes, cuando dijo su primera palabra, cuando dio sus primeros pasos, cuando perdió su primer diente, siempre pensaba en cómo habrías reaccionado, en cómo habríamos celebrado juntos». «¿Me perdonas?», preguntó Rodrigo, y era la pregunta que había estado cargando durante meses, pero que no había encontrado el momento adecuado para hacer. Carmen lo miró durante un largo momento antes de responder. «Ya te perdoné», dijo finalmente. «Tuve que hacerlo, por mi propio bien y por el bien de Sofía, pero perdonar no significa que podamos simplemente regresar a donde estábamos hace 10 años. No quiero regresar», dijo Rodrigo.
Quiero seguir adelante. Quiero construir algo nuevo, algo que incluya todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos perdido. Era la conversación que habían estado evitando, la pregunta sobre si todavía había amor entre ellos después de tanto dolor y tanto tiempo. La respuesta era complicada, porque ambos habían cambiado, ambos habían crecido, ambos tenían cicatrices que iban más allá de las marcas físicas en sus cuellos. Sofía tiene que ser nuestra prioridad, dijo Carmen firmemente. Sea lo que sea que hagamos, ella viene primero. Siempre, acordó Rodrigo. Pero eso no significa que no podamos ser felices también. Que no podamos encontrar una manera de ser una familia real. La palabra familia colgó en el aire entre ellos, llena de posibilidades y promesas. No era algo que pudiera decidirse en una sola conversación, pero era un comienzo. Esa noche, cuando Rodrigo se fue, Carmen se quedó despierta durante horas, mirando el techo y pensando en segundas oportunidades. Había construido una vida sin él, había aprendido a ser fuerte e independiente, había criado a una hija maravillosa prácticamente sola. No necesitaba a Rodrigo para sobrevivir, pero tal vez, solo tal vez, lo necesitaba para ser completamente feliz. Al año del reencuentro, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Sofía había aceptado completamente a Rodrigo como su padre, y él había demostrado consistentemente que esta vez no iba a huir. Carmen había empezado a confiar nuevamente, no solo en él, sino en la posibilidad de que el amor que habían compartido cuando eran jóvenes pudiera transformarse en algo más maduro y duradero. Fue en el segundo aniversario de aquel día en la joyería, cuando Rodrigo tomó la decisión que había estado considerando durante meses. No fue una propuesta dramática con diamantes y rodillas en el suelo. Fue algo mucho más real y hermoso. Estaban en el mismo parque donde habían tenido su primera conversación después del reencuentro. Viendo a Sofía jugar con otros niños, Carmen estaba leyendo un libro, y Rodrigo simplemente la observaba, maravillado de que después de todo lo que habían pasado, todavía podía sentir que se le aceleraba el corazón cuando ella sonreía. «Cásate conmigo», dijo de repente, sin planificación, sin preparación. Carmen levantó la vista de su libro, sorprendida. «¿Qué? Cásate conmigo», repitió Rodrigo, y esta vez había más seguridad en su voz. «No porque tengamos que hacerlo, no porque sea lo que se espera, sino porque quiero despertar cada mañana sabiendo que somos una familia real, oficialmente para siempre». Carmen cerró su libro lentamente, procesando las palabras. «Rodrigo, sé que no puedo recuperar los años que perdimos», continuó él. «Sé que tomé la decisión más estúpida de mi vida cuando te dejé, pero también sé que amo a nuestra hija, y que quiero pasar el resto de mi vida demostrándoles que esta vez no voy a huir». Carmen miró hacia donde estaba Sofía, que había notado la intensidad de la conversación de sus padres y se acercaba corriendo con curiosidad. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, con esa habilidad que tienen los niños para detectar cuando algo importante está sucediendo. Rodrigo tomó la mano de Carmen y luego extendió su otra mano hacia Sofía. «Le estaba preguntando a tu mamá si quiere casarse conmigo. ¿Qué opinas tú?». Los ojos de Sofía se iluminaron como estrellas. «¿Eso significa que vamos a ser una familia real, como las familias de mis amigos?». «Eso significa», dijo Carmen lentamente, sintiendo como todas las barreras que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban finalmente, «que vamos a ser la familia que siempre debimos ser». «Sí», gritó Sofía saltando de alegría. «Dile que sí, mami». Carmen miró a Rodrigo. Vio en sus ojos la misma determinación que había visto cuando prometió no volver a huir. Vio el amor que había sobrevivido a 10 años de separación y dolor. Vio la posibilidad de un futuro que incluía todo lo que habían perdido y todo lo que habían ganado. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí, me caso contigo». La boda fue pequeña e íntima, en el mismo parque donde se habían reencontrado, rodeado solo de las personas que realmente importaban. Don Fernando fue quien entregó a Carmen al altar. Con lágrimas en los ojos y el orgullo de un padre sustituto, Sofía fue la dama de honor más feliz del mundo, con un vestido rosa que había elegido ella misma y una sonrisa que no se borró en todo el día. Cuando se intercambiaron votos, no fueron las promesas típicas de amor eterno, fueron promesas más reales, más dolorosas, más hermosas, promesas de quedarse cuando las cosas se pusieran difíciles,
de enfrentar juntos los fantasmas del pasado, de construir un futuro sobre los cimientos de lo que habían aprendido durante sus años separados. «Prometo», dijo Rodrigo con la voz temblorosa, «no huir nunca más. Prometo estar aquí para cada momento importante y para todos los momentos ordinarios también. Prometo ser el hombre que merecen tú y Sofía. Prometo», respondió Carmen, «confiar en nosotros. Prometo que nuestra familia será construida sobre la honestidad, el perdón y la valentía de amar incluso cuando da miedo». Y cuando el juez los declaró marido y mujer, cuando se besaron bajo el cielo azul del parque, donde todo había comenzado de nuevo, Sofía gritó de alegría y corrió a abrazarlos a ambos. Esa noche, en su nueva casa, mientras Sofía dormía en su nueva habitación, Carmen y Rodrigo se sentaron en su cama matrimonial y se mostraron mutuamente las cicatrices que habían estado escondiendo durante años, no solo las marcas físicas en sus cuellos, sino todas las heridas emocionales que habían sanado lentamente con el tiempo. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Carmen, trazando suavemente la cicatriz en el cuello de Rodrigo. «¿Qué?», preguntó él, haciendo lo mismo con la cicatriz de ella. «Que las mismas marcas que nos separaron fueron las que nos unieron de nuevo. Si Sofía no hubiera visto tu cicatriz ese día». «El destino es extraño», acordó Rodrigo, «pero tal vez no es coincidencia. Tal vez estábamos destinados a encontrarnos de nuevo cuando estuviéramos listos para hacerlo bien». 10 años después de la separación más dolorosa de sus vidas, Carmen y Rodrigo habían aprendido que el amor verdadero no es solo la pasión de la juventud, es la decisión diaria de elegir a la misma persona una y otra vez, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando el camino de regreso parece imposible. Sofía creció rodeada del amor de dos padres que habían aprendido a valorar lo que tenían porque sabían lo que era perderlo. Aprendió sobre el perdón viendo a sus padres perdonarse mutuamente. Aprendió sobre la valentía viendo cómo enfrentaron su pasado juntos. Aprendió sobre las segundas oportunidades viviendo en una familia que era prueba de que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Y años más tarde, cuando Sofía fuera una mujer adulta con sus propios hijos, les contaría la historia de cómo sus abuelos se reencontraron, de cómo una niña de 9 años gritó en una joyería y cambió el destino de toda su familia, de cómo el amor verdadero a veces necesita tiempo y dolor para convertirse en algo inquebrantable, porque al final las cicatrices que pensaron que los habían arruinado para siempre resultaron ser los mapas que los guiaron de vuelta el uno al otro, y a veces las historias más hermosas son aquellas que nacen de los finales más dolorosos, demostrando que en la vida, como en el amor, nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo.